Hola, ¿qué tal, queridos alumnos, queridas alumnas? ¿Cómo estáis? Vamos con la siguiente clase de Nietzsche. Vamos con Nietzsche y nos habíamos quedado en el eterno retorno, ¿no? En el concepto del eterno retorno de Nietzsche, que viene después de lo que estuvimos viendo el último día, que es la voluntad de poder y el superhombre. Este concepto de eterno retorno Nietzsche lo recoge de Heráclito, que viene a decir que más o menos, pues recordando en Heráclito que todo estaba siempre en continuo cambio, en continuo movimiento, ¿no? Y entonces todo era como, ¿verdad? El fuego, recordadlo, ¿no? Entonces todo está en continuo cambio, en continuo movimiento, y eso viene a decir pues que más o menos, pues eso, el universo siempre está cambiando, pero todo sucede como en una especie de eterno retorno. Es decir, imaginaos, ¿no? Como si el universo surge, todo va cambiando, se va creando, todo lo que se crea se va destruyendo, se crea, llega en este planeta, vivimos los seres humanos, vivimos nuestra vida, hasta el momento en el que estamos, vivimos nuestra vida seguirá viviendo, desaparecerá todo otra vez y vuelve otra vez a surgir el universo desde cero, para volver a pasar exactamente, todo se va construyendo y todo se va construyendo y destruyendo exactamente de la misma manera, y todos volvemos a vivir exactamente nuestra misma vida. Hasta llegamos también a este momento que volveremos a vivir también nuestra vida eternamente. Por eso el concepto, ¿verdad? El nombre del eterno retorno. Y así hasta el infinito, ¿verdad? Este es el concepto del eterno retorno. Nietzsche lo aplica para superar el nihilismo y para tratar de definir ese concepto del superhombre, que sería aquel que acepta la vida como si fuera un eterno retorno. Para entender este concepto del eterno retorno, vamos a leer un texto de un libro de Milan Kundera, un autor de la República Checa. El libro se llama La insoportable levedad del ser, donde nos explica un poco lo que sería ese concepto del eterno retorno. Por eso hoy vamos a leer, fundamentalmente, ¿vale? Vamos a leer, que además es viernes y bueno, pues disfrutamos leyendo, y luego ya el próximo día, hoy simplemente, ya os digo, vamos a leer. Y ya el próximo día, el siguiente día, terminamos ya con Nietzsche explicando bien un poco el eterno retorno, haciendo una especie de recorrido al pensamiento de Nietzsche, para ya al día de después seguir con los comentarios de texto de Ortega. Así que, sin más dilación, vamos a leer este fragmento de La insoportable levedad del ser de Milan Kundera. Y dice de la siguiente manera, ¿no? Sintió en la boca el suave olor de la fiebre y lo aspiró como si quisiera llenarse de las intimidades de su cuerpo. Y en ese momento se imaginó que ya llevaba muchos años en su casa y que se estaba muriendo. Ahora os explico, vamos a ir explicando. De pronto tuvo la clara sensación de que no podría sobrevivir a la muerte de ella. Están en una cama, una mujer que está enferma, y hay un hombre que está a su lado, ¿no? Y empieza a ser consciente de que probablemente no supere, ¿no? esa enfermedad, y se plantea la vida de repente sin ella, ¿no? Se acostaría a su lado y querría morir con ella. Conmovido por esa imagen, hundió en ese momento la cara en la almohada junto a la cabeza de ella y permaneció así durante mucho tiempo, ¿verdad? Y permaneció así durante mucho tiempo con ella, de repente dándose cuenta de que no podría.
es consciente o empieza a pensar que no podrá sobrevivir a la muerte de la persona amada, ¿no? Y le dio pena que en una situación como aquella, en la que un hombre de verdad sería capaz de tomar inmediatamente una decisión, él dudase, privando así de su significado al momento más hermoso que había vivido jamás. Estaba arrodillado junto a su cama y pensaba que no podría sobrevivir a su muerte, ¿no? Y es pues uno de los momentos más importantes en la vida de cualquiera también, ¿no? Se enfadó consigo mismo, pero luego se le ocurrió que en realidad era bastante natural que no supiera lo que quería. Estaba dudando, decir, ¿y qué hago yo ahora? ¿Cómo, ¿Cómo se sobrevive a la muerte de alguien tan amado? ¿Qué hago yo ahora? ¿No? Pero es normal que no se sepa qué hacer. ¿Por qué? Porque el hombre nunca puede saber qué debe querer. Porque vive solo una vida y no tiene modo de compararla con sus vidas precedentes ni de enmendarla en sus vidas posteriores. El ser humano, tened en cuenta que solo tenemos, y esto vendría a reforzar esa imagen del vitalismo de Nietzsche, ¿no? Y del eterno retorno, solo tenemos una vida, solo tenemos esta vida, no tenemos más, no tenemos una vida previa y no tenemos una vida posterior. Por lo tanto, nos sueltan aquí esta vida y todo viene de nuevas. No hemos ensayado para vivir, ¿no? Y esta vida, a su vez, no es un ensayo para otra vida posterior. Por lo tanto, todo es de nuevas. No es normal no saber qué querer, porque nunca lo hemos vivido. Por ejemplo, lo que suceda mañana no lo hemos vivido nunca. Bueno, sí, pues hacer otra vez la comida o hacer los deberes, que ya he hecho otras veces deberes y tal. Sí, sí, has hecho otras veces deberes, has hecho otras veces la comida, etcétera, pero los de mañana no, es la primera vez, ¿no? Y por ejemplo, cuando se nos plantea una situación única, importante, probablemente que nos marque nuestra vida, pues lo normal es no saber qué hacer, porque no hemos vivido previamente ninguna situación así, porque no hemos vivido otras vidas. No hemos vivido otras vidas como ensayo para esta, ¿no? Entonces, no existe la posibilidad, no existe posibilidad alguna de comprobar cuál de las decisiones es mejor, porque no existe comparación alguna. El hombre lo vive todo a la primera y sin preparación. No podemos comparar, no podemos saber si una decisión que tomemos va a ser la adecuada, porque es la primera vez que tomamos esa decisión, porque es la primera vez que vivimos. Es la primera y la última vez que vivimos. Como es la primera vez que vivimos, no hemos vivido otras veces previamente para saber qué hacer en esta vida. Y como es la última vez que vivimos, esta vida no va a servir, no nos sirve como ensayo para otras vidas. Como si un actor representase una obra sin ningún tipo de ensayo. Imaginaos, ¿no? Nuestra vida sería como una obra de teatro. Nosotros somos un actor que no hemos tenido tiempo previo para ensayar. Y nos sueltan de repente a la obra del teatro, es decir, a la vida, ¿no? Y nos sueltan de repente y no sabemos. Y no sabemos cómo actuar porque es la primera vez. Perdón. Porque es la primera vez que vivimos, ¿no? Entonces no es posible. Pero ¿qué valor puede tener la vida si el primer ensayo para vivir es ya la vida misma? ¿Qué valor puede tener la vida si el primer ensayo para vivir esa vida es ya la vida misma? ¿Cómo podemos asegurarnos de estar haciendo lo correcto, de estar actuando bien, ¿no? Por eso, la vida parece un boceto, pero ni un boceto es la palabra precisa,
Porque un boceto es siempre un borrador de algo. Es la preparación, un boceto es la preparación, por ejemplo, para un cuadro, para una obra, etcétera. Pero nuestra vida tampoco es un boceto, porque no es la preparación para otra vida posterior, ¿no? Toda nuestra vida es un boceto para nada, es un borrador sin cuadro, ¿no? Fijaos. Lo vivimos, como hemos dicho antes, todo a la primera, ¿no? Entonces, fijaos, sigo. Si cada uno de los instantes de nuestra vida, y aquí viene el punto central del eterno retorno, ¿no? Si cada uno de los instantes de nuestra vida se va a repetir infinitas veces, estamos clavados a la eternidad como Jesucristo a la cruz. La imagen es terrible. En el mundo del eterno retorno, descansa sobre cada gesto el peso de una insoportable responsabilidad. ¿Por qué? Porque en cada gesto que hagamos, es decir, Nietzsche se plantea esta cuestión del eterno retorno, no como que va a suceder realmente que nuestra vida se va a repetir siempre exactamente de la misma manera y estaréis viendo esta clase online y vuestra vida, cada uno de los actos de vuestra vida se va a repetir eternamente. Nacéis, vivís vuestra vida, morís, sigue la existencia, desaparece todo, vuelve a aparecer de nuevo todo y volvemos otra vez con nuestra vida y vuelvo yo a explicar otra vez eternamente el eterno retorno, lo vuelvo a explicar y volveremos a morir y volveremos a nacer y vuelve otra vez esta clase y viviríamos nuestra vida exactamente tal cual la estamos viviendo. No nos dice Nietzsche que esto vaya a ser así. Nietzsche nos dice que esto no va a ser así, pero sí nos dice que nos deberíamos plantear nuestra vida para aprovecharla al máximo, como si realmente fuese así, como si nuestra vida fuese un eterno retorno, un eterno retorno. Y cada instante de nuestra vida, este instante en el que estáis viendo ahora mismo esta clase, pues entonces se repetiría eternamente. ¿Qué es lo que pasa? Pues que nosotros, por ejemplo, sí estaríamos dispuestos a repetir eternamente, todos los momentos buenos de nuestra vida. Pero si nos plantean repetir otra vez los momentos malos, la mayor parte diríamos, sí, yo quiero volver a vivir mi vida, o la viviría otra vez tal cual la he vivido, pero quitaría esto de aquí, quitaría esto de aquí, ¿no? Entonces, ahí nos dice Nietzsche, no estamos preparados para vivir la vida en toda su magnitud, porque la vida implica también dolor. Si aceptásemos la vida como si fuese un eterno retorno, entonces estamos aceptando la vida con todo lo que la vida conlleva, incluso el dolor, ¿no? Van por ahí los tiros. Entonces, viene a decir Nietzsche que quien acepte la vida como un eterno retorno, ese es el superhombre. Viene a decir Nietzsche algo así, ¿no? Vamos a terminar de leer. Entonces, en el mundo del eterno retorno, descansa sobre cada gesto el peso de una insoportable responsabilidad. Una insoportable responsabilidad porque cada acto somos nosotros responsables de nuestra vida, somos nosotros responsables de cada acto de nuestra vida y cada gesto, cada acto, si concebimos nuestra vida como un eterno retorno, tenemos que concebir que cada acto es como si tomamos cada decisión como si esa decisión se fuese a repetir eternamente, para siempre. Entonces es una responsabilidad muy grande porque no es una responsabilidad y que podemos fallar una sola vez, sino que estaríamos fallando eternamente o acertando eternamente, ¿verdad? No sé si se entiende. Ese es el motivo por el cual Nietzsche llamó a la idea del eterno retorno la carga más pesada. Es la carga más pesada porque implica que la responsabilidad de cada uno de nuestros actos es infinita, porque se estaría repitiendo eternamente, ¿vale?
Pero si el eterno retorno es la carga más pesada, entonces nuestras vidas pueden aparecer sobre ese telón de fondo en toda su maravillosa levedad. Bueno, muy bonito el texto, ¿verdad? Bien. El próximo día seguimos con la siguiente clase y como siempre agradeceros de verdad que estéis ahí. Os mando un saludo.